Pulso económico del lunes, que como es tradicional, empezamos mirando a ver qué tal le ha ido nuestro IBEX 35. Hoy caídas pequeñas, 0,56% abajo. El índice general termina la sesión en 9.241,5. Algunos valores progresan, no mucho, ¿eh? El que más, Laboratorios Grifols, 1,16 arriba. Acerinox 0,91 arriba y CaixaBank 0,85 arriba. Y en el otro lado, en el lado rojo, en los que hoy han tenido una ejecutoria peor, la que peor, Colonial, 2,77 abajo. En segundo lugar, otra inmobiliaria, Merlin Properties, 2,77, lo mismo abajo. Y en tercer lugar ha caído Celnex, 2,27 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que vamos a tratar en una tertulia que mantenemos aquí sobre los temas candentes de la economía, siempre con los mejores expertos para que a ustedes, desde donde nos vean, no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico, hoy tenemos que hablar de la economía de la zona euro. Se contrae en octubre a su mayor ritmo de contracción en casi los últimos 3 años. Eso es lo que dice el informe S&P Global. Y bueno, hay que hablar también del empleo de nuestro sector turístico, a menudo llamada la industria turística, aunque esto sea un poco pues nada académico. El empleo turístico en España supone cerca de 3 millones de personas hasta el tercer trimestre del año. Y en términos económicos, 14% del PIB se lo debemos al asunto, industria o no industria, al asunto del turismo. Bien, les invito al programa entero con unos invitados que les presento a continuación. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Buenas noches, encantado de estar aquí una vez más. Muchísimas gracias. Don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes y encantado de estar otra vez con Juan. Frescas tardes. Frescas, ya Frescas era, bueno, es que estamos en noviembre. Bueno, vamos a ver qué les ha parecido a ustedes la sesión del IBEX, un IBEX sin grandes referencias, que, bueno, pues la verdad es que ha ido ampliando su racha, una racha no propicia hoy. Bien, bueno, pues vamos a recapitular un poco. Ya sabe que yo en septiembre, octubre he estado con perspectivas bajistas. Hace 2 semanas le dije que había empezado a comprar y noviembre suele ser un mes alcista por diferentes razones. Se pueden hacer ya recompras de acciones en Estados Unidos, fiscalmente también empuja a comprar y bueno, y a estar en la posición larga. Y entonces, en este momento lo que estamos asistiendo es a un rebote importante. Hemos subido el 5% en el S&P, en el IBEX 35 el 4 y pico. Entonces, bueno, estamos en la fase estacional alcista hasta la fiesta de Acción de Gracias y después veremos, porque normalmente hasta final de año suele ser alcista. Pero esto simplemente es un espejismo. Ya. Profesor Sí, pues efectivamente está atenta a lo que puede suceder en el futuro y lo primero que ya valora es que los tipos de interés ya no van a volver a subir y eso yo sí que creo que para la bolsa es una buena noticia. En segundo lugar, algunas empresas están anticipando y están anunciando resultados importantes. Y en tercer lugar, a pesar de los pesares, seguimos con una liquidez importante en los mercados, incluso además una redefinición de el sentido del destino de los capitales de unos países a otros. En ese sentido, bueno, pues luego comentaremos que están abandonando algún país importante y están yendo a países más conservadores, más tradicionales. Por todas estas razones, pues estoy de acuerdo absolutamente con don Miguel Ángel, que probablemente estamos en una ligera fase alcista. Bueno, uno de los inversores de referencia, porque lleva muchos años en esto y es un gran buscador, como él dice, de fresas en el monte. Las fresas son las acciones en las que ganar buena parte de su fortuna, es Warren Buffett. Warren Buffett está vendiendo en bolsa, lleva su liquidez a récord, 50, y yo no sé si eso no va a ser por lo mismo, por lo que hoy decía BlackRock, que cree que se avecinan más caídas en los mercados. Bueno, sí, yo creo, yo he venido también, vamos, dentro de que simplemente soy un humilde alumno de Warren Buffett, pienso lo mismo que él ha ido vendiendo los 3 primeros meses del año y teniendo la liquidez que no la pagan por encima del 5 en Estados Unidos, pues es que para batir eso con acciones es complicado en una situación en la que posiblemente vamos a estar en una pequeña
o gran recesión que está todavía por ver. Desde luego en Europa estamos en esta inflación, pero posiblemente a Warren Buffett le preocupa poco, pero él estará preocupado con la situación de Estados Unidos y que pueda llegar en algún momento a la recesión. Iranzo. Hombre, estamos ante una desaceleración muy importante, como se ha dicho, de la actividad económica en casi todos los países, incluido en Estados Unidos. Bien, es verdad que, como decíamos anteriormente, los resultados empresariales en general no han sido malos. Y por otro lado, este señor lo que está es consiguiendo un récord de liquidez, 157.000 millones de dólares, que se dice pronto. Dicho lo cual, ¿qué va a hacer con eso? A lo mejor alguna operación corporativa importante. A lo mejor una parte importante está invertida pues, en bonos del Tesoro norteamericanos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que ha hecho es, hoy por hoy, sacrificar quizá algo más de rentabilidad por estabilidad, por seguridad. Iranzo, la economía de la zona euro se contrae en octubre a su mayor ritmo de los últimos 3 años. Efectivamente, no tenemos el dato oficial de Eurostat, pero todo hace indicar, y según varios informes de expertos, que cuando menos caerá el 0,1%. No significa técnicamente recesión, porque solo es un trimestre, pero yo creo que en el cuarto trimestre se puede producir. Es decir, que muy probablemente la Unión Monetaria, los países de la Unión Monetaria, acabemos el año conjuntamente en recesión. Por varias razones, porque hemos sido muy sensibles a la subida de los tipos de interés, pero muy fundamentalmente porque estamos poniendo todo tipo de trabas a la actividad industrial. La industria se está hundiendo en casi todos los países, en Alemania, donde es fundamental, en España y en otros países. ¿Por qué? Por las trabas medioambientales que se está introduciendo, y también que está cayendo o creciendo negativamente el sector agrícola. Parece que hemos decidido también, por las mismas razones, sacrificar el sector agrícola. La conjunción de estos fenómenos con un sector servicios que no termina de repuntar, salvo algo en turismo, que luego comentaremos, etcétera, bueno, pues nos lleva a una recesión con una inflación que se ha moderado, pero que sigue siendo alta, aunque se acerca cada vez más al objetivo de inflación, es el 3,5. Por tanto, Europa, cuando menos, está en esta inflación. ¿Y cuentas? Pues sí, la verdad es que por eso yo decía lo del espejismo. Es decir, podemos asistir a un rebote que va a ser seguramente una oportunidad para vender a precios más altos, pero que en el medio plazo, es decir, pasado seguramente el mes de enero o en el primer trimestre, porque fechas ya nos gustaría a nosotros saber, pues seguramente habrá correcciones en los mercados, digo, de renta variable. Con lo cual, este tirón último, pues es bueno ir deshaciendo ciertas posiciones. Bueno, hablemos de un sector importante para el IBEX, la banca. ¿Por qué el Banco de España advierte de un peor comportamiento futuro del margen de intereses? Y eso es un aviso, suena aviso a navegantes. Sí, efectivamente, porque antes o después va a haber que remunerar el pasivo y luego, por otro lado, puede empezar a tener algún problema con hipotecas a tipo de interés variable que vayan venciendo, etcétera, y por tanto, que su margen, en este caso el margen financiero, se vea claramente reducido. Si bien es verdad que ante esta situación de alerta por parte del Banco de España, algunos analistas internacionales lo que han hecho es revisar al alza y volver a proponer a 6 bancos españoles, es decir, todos los importantes, en posición de compra, porque les han revalorizado sus objetivos, etcétera, un 4%, etcétera. Por lo tanto, ahí hay dudas, pero efectivamente yo creo que la banca va a tener que tener mucho cuidado con el margen financiero, que se les puede estrechar mucho más. Claro, tan espectacular como hasta ahora, pues no cabe que siga siendo, ¿no? La banca en general ha rebotado, pero no ha llegado a su zona de máximos, y eso que el rebote que hemos tenido en general ha sido bastante relevante. Entonces hay que estar con ojo. Por eso digo, cuando llegue a la zona de resistencia, si no la pasa, pues oye, no pasa nada. Claro, ya sí que hay gente que dice, oye, fiscalmente, y seguramente como se están viendo las cosas, el año que viene fiscalmente todavía puede estar peor, quiero decir, de subir. Entonces a lo mejor es preferible vender este año que en el que viene. Digo, vender este año con beneficios, aunque haya que pagar Hacienda. Bueno, una decisión que tendrán no que digo tomar ahora, ya lo iremos comentando. Los que estén en la situación de poderlo hacer. Hablemos de los valores, entre comillas, aéreos, porque hoy han tirado del IBEX. Es el caso de IAG, es el caso de AENA, y lo que les queremos ofrecer a ustedes es ideas a propósito de qué es lo que ha motivado que los valores aéreos empiecen a subir hoy. Bueno, pues porque cada vez dedicamos menos recursos
a ropa, por ejemplo. Cada vez dedicamos menos recursos, y esto es peligroso, a unos alimentos determinados. Pero, por otro lado, una parte de la población cada vez prefiere viajar más y dedicar sus recursos, incluso endeudarse, para ese tipo de actividad. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista de la actividad empresarial, se han recuperado bastante los viajes de negocios, etcétera, empresariales. De tal manera que eso hace que las expectativas para el sector aéreo sean importantes, a pesar de todas las trabas que le quieren imponer en los viajes cortos. Por ejemplo, hay que recordar el acuerdo entre el PSOE y Sumar, es decir, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que ellos son grandes usuarios del avión, pero nos ponían limitaciones a los demás. Pues eso es un problema para AENA si se lleva a cabo. Sin duda. Pero tremendo. Cifuentes. Yo la verdad es que tengo mis dudas de que se lleve a cabo, pero bueno, aquí como uno no sabe qué creer, porque cuando le oigo, ahora lo que va usted a contar después seguramente va a ser increíble si lo hubiéramos pensado hace 2 años. Bueno, dicho esto, yo comenté aquí que me gustaba IAG, que estábamos largos, que había que comprar, y desde luego en 1,60 hicimos algunas compritas y ahora está bastante por encima. Entonces, sinceramente, yo creo que es un sector que va a tener recorrido. En cuanto a AENA tengo más dudas, aunque también está internacionalizado, pero desde luego en IAG estamos posicionados, bueno, estamos comprados y nos gusta el valor. Bueno, pues hablemos del sector inmobiliario, que parece que sufre en bolsa, por lo menos en el día de hoy. Colonial y Merlin Properties empatan en ser los líderes en caídas en el IBEX hoy. Nos vamos a tener que acostumbrar a eso de que las inmobiliarias, en otro momento punteras en el IBEX, pues sean valores declinantes. Bueno, vamos a ver, el sector inmobiliario hasta ahora iba aguantando bastante bien los avatares de la crisis, o como lo queramos llamar, pero evidentemente las transacciones inmobiliarias en general se han reducido significativamente en estos últimos 4 meses. Por tanto, esa es una mala noticia para las inmobiliarias. Dicho lo cual, no se puede hablar ni mucho menos de un sector en general, sino de mercados o subsectores. Y en este sentido, por ejemplo, aquellas inmobiliarias que están en residencial, muchas en pisos de lujo, etcétera, están atrayendo una parte muy importante del capital que procede en gran medida de Iberoamérica. Ese segmento tiene un exceso de demanda sobre la oferta. Por ejemplo, en el barrio de Salamanca no hay pisos y, por tanto, los precios están subiendo espectacularmente para pagar los pocos que quedan. Pero, en general, las inmobiliarias están viendo cómo se está reduciendo la promoción de nuevas viviendas, y sobre todo alquiler, por una razón muy sencilla, porque la ley de vivienda, que pretendía favorecer al sector y a los que necesitaban una vivienda, lo que ha hecho es penalizarlo. Es la constante de este gobierno, tratar de buscar una solución, y lo que hace es empeorar sensiblemente la situación de los supuestamente protegidos. Yo la verdad es que no estaría preocupado con esta corrección que ha tenido Colonial, digo en el corto plazo, Colonial y Merlin. Habían subido bastante. Esta semana pasada han tenido un rebote bastante relevante. Pues bueno, desde luego Colonial, que la tenemos claramente, y en el caso de Merlin pues también. Y bueno, pues oye, esto simplemente es una corrección sana, corrección para seguir subiendo. O sea, yo no me preocuparía si la tuviera. Bueno, hoy han aparecido los datos de Forbes sobre los más ricos en determinados países, también en el nuestro. Pocas novedades en lo que podríamos llamar el top 3 de los ricos, casi no cambia nada. Amancio Ortega, el hombre, el forjador de Inditex, desde luego su hija Sandra Ortega, el presidente de Ferrovial, se acordarán que se marchó, la compañía dejó España, tal, Rafael del Pino, y sí hay que decir que esos 3 más ricos han ganado en 2023 más que lo que ganaron en 2022. Eso significa pues, que han manejado muy bien su patrimonio en conjunto del entorno de los 28.300 millones de euros. Efectivamente, estamos hablando solo de estos que están a la cabeza. Sí. Hay que tener en cuenta que en esa lista los 100 primeros más ricos de España representan un patrimonio conjunto de 196.130 millones de euros, que no está mal, que se ha visto incrementado ni más ni menos que un 37% a lo largo del año 2022. Y está liderado no solo en cuantía,
que está valorado el capital de Amancio Ortega en 81.000 millones de euros, sino en su propia revalorización. Ha subido un 53% y básicamente se debe a la subida de Inditex. Pero no solo Inditex, tiene aproximadamente unos 15.000 millones que se han visto claramente revalorizados en su empresa dedicada precisamente a la inversión inmobiliaria, que es exactamente Pontegadea. Y ahí el valor en este momento es de 15.000 millones, por tanto, una parte importante. Pero es que hay que tener presente que el señor Ortega, Amancio Ortega, solo él representa, no su hija, el 41% del total de la fortuna de las 100 grandes fortunas de este país. Bueno, ahí aparecen también el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, o el presidente de Mercadona, Juan Roig, todos de sobras conocidos. Usted no aparece, por cierto. No, desde luego que no. Pero vamos, soy en la de los más felices de la Tierra, sí. En esa sí aparezco. Entonces, oye, Inditex, pues si estaba en los entornos de 23, 24 en noviembre del año pasado y ahora está en 33, pues son 10 euros. Eso es un porcentaje pues, muy relevante, razón por la cual ha subido lo que ha subido. Bueno, quiero que hablemos del empleo turístico, porque parecía que no, pero al final, hasta el tercer trimestre del año, cerrado a finales de septiembre, estamos hablando de que esto alimenta a 3 millones de personas en nuestro país y que supone un 14% del Producto Interior Bruto. Así es que pues, cada vez parece que estemos más ligados al sector del turismo. Hombre, y le tenemos que agradecer enormemente su presencia y su crecimiento, porque hay que tener en cuenta que durante el verano, es decir, entre el mes de julio y el mes de septiembre, la economía española tan solo ha crecido un 0,3%. Y ha crecido a pesar de la industria, a pesar de la construcción, a pesar de la agricultura y a pesar de algunos servicios como comercio, etcétera. ¿Por qué? Por el gran tirón del turismo. Hemos vuelto a batir récord y en este sentido pues ha elevado su presencia en el PIB español del orden del 12% al 14%. Es verdad que estamos hablando de un sector muy heterogéneo, porque hablamos desde transporte aéreo hace un momento, transporte por carretera, por ferrocarril, hablamos de hotelería, de hostelería, de agencias de viajes, etcétera. Pero evidentemente es un sector que ha tenido una enorme expansión a lo largo de este verano, que por otro lado ha generado una gran cantidad de empleo, a pesar, esos 3 millones, de las grandes dificultades que ha tenido para encontrar empleo, mano de obra. Esa ha sido una de las características también de esta campaña. Y luego hay que tener en cuenta que el sector turístico poco a poco, pero se está desestacionalizando. Seguimos básicamente sustentados, y esta es la explicación, en el modelo sol y playa, pero yo creo que cada vez más nos desestacionalizamos, nos diversificamos, hasta compras de lujo, gastronomía, arte, cultura, etcétera. Y luego, por último, hay que tener en cuenta que también el valor añadido del turista está mejorando, porque, por ejemplo, los turistas procedentes de países del otro lado del mar aportan muchísimo más valor que los que vienen tradicionalmente de Alemania, Reino Unido, etcétera. Razón por la cual pues yo apuesto por IAG y por eso decía anteriormente que estamos comprados, largos, alcistas en el valor y cuando corrige pues es buena oportunidad para entrar. Lo que pasa es que las empresas, digamos, de hostelería, de hoteles sobre todo, pues no parece que estén en ese rango de incrementos del 14% que cabría esperar de si les aumenta la actividad, pues eso se habrá trasladado a los hoteles. No da esa sensación. En general, pero es verdad que hay una serie de cadenas hoteleras y hoy se ha publicado varias cadenas hoteleras que han facturado más de 1.000 millones. Por ejemplo, Palladium, por poner un ejemplo. De tal manera, pero es verdad que están diversificadas por países también. Sí. De tal manera que efectivamente hay otro fenómeno nuevo. Ya los turistas no solo van a hoteles, sino a apartamentos turísticos. Sí, ¿cómo ves las empresas que se dedican a la hostelería? Pues estaba viendo el gráfico de Meliá Hoteles y la verdad es que efectivamente pues el valor no tiene la alegría que, por ejemplo, IAG. En Meliá nosotros no estamos, la verdad, ha tenido una corrección relevante y de momento estamos a la espera para entrar. Bueno, pues algo de economía internacional. Queremos hablar de China, porque China vive el primer déficit de inversión extranjera en toda su historia. Ha sido negativa. Y esto sí que es novedoso. Es novedoso, preocupante y, por otro lado, justificado. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, se empieza a cuestionar las cifras oficiales chinas. Primer asunto. En segundo lugar,
creyéndonos las cifras oficiales, se produce una desaceleración muy importante de la economía china. En tercer lugar, hay cuellos de botella muy importantes en la producción industrial. Como consecuencia del COVID, se pararon los procesos y no se han vuelto a recuperar con la misma intensidad ni con la misma productividad que en el pasado. Eso genera desconfianzas en el inversor. Justo, en el inversor crea desconfianza. Otro factor que crea desconfianza es un país enormemente endeudado. Entre deuda pública y privada los niveles son difíciles de sostener. Y por último una parte de estos capitales, ¿a dónde iba? Al sector inmobiliario, que está pasando una profundísima crisis desde la quiebra de Evergrande, que solo ha sido la punta del iceberg. Sí, sí, pero hay muchos países, hay un sentido primario de que en general los países prefieren recuperar algo del control de su futuro destino y no fiarlo todo a las manufactureras chinas. Y eso hace pues, que en algunos sectores pues, aparezca quien hace baterías para coches eléctricos en Europa o en Estados Unidos, y eso pues, aleja planes inversores sobre China, que era lo que veníamos arrastrando en los últimos 30 años. Los índices chinos están en zona de mínimos, no tienen la alegría que ha tenido Japón. Y la verdad es que hace 2 semanas estuve en Valencia en un congreso internacional con gestores de todo el mundo y me coincidí en la mesa con un gestor que vivía en Taiwán y que era de origen malasio. Y esto le pregunté por China y tal, porque el año anterior me había dicho que él me aconsejaba vender todo lo que tuviera en China. Entonces me sorprendió. Entonces le volví a preguntar y me dice, oye, en el rebote que seguramente va a haber, sigue vendiendo. Entonces, claro, oye, este lo sabe de primera mano. Con lo cual, yo estoy poco invertido en China. Pero, hombre, algún día será una gran oportunidad. ¿Cuándo es ese día? Pues ya lo contaremos aquí. Pero de momento no. Es muy importante lo que ha apuntado nuestro director, porque efectivamente iba a ser el país productor de toda la industria mundial, de casi todo. Y a lo largo de la crisis, pues hemos visto, como decía don Javier, que esos cuellos de botella, esa dependencia excesiva de China nos generaba gravísimos problemas. Pero es que además la producción en China ya no es tan barata, como lo que decíamos, su eficiencia se ha reducido. Pero es que además ese régimen de monopolio o oligopolio también nos creaba graves problemas. De tal manera que muchos países hemos decidido racionalmente producir una parte de esos inputs, sobre todo inputs intermedios en nuestro país. Por ejemplo, España produce del orden del 3%, en algunos momentos 4% de todos los medicamentos terminados del mundo, que consume el mundo. Y sin embargo no teníamos los inputs intermedios, empezando por las cajas o los blisters. Bueno, pues ¿por qué no vamos a producir? O la materia prima. O la propia materia prima. ¿Y ya los empezamos a tener? Y ya empezamos a invertir en ese sector. Parece que aquí ocurre algo parecido como en la agricultura, que ahora todo el mundo está invirtiendo en baterías. Creo que van a sobrar baterías, sí, es posible. como Pero ocurre bueno, con la agricultura, el teorema de la telaraña. La letra de la canción de moda es recuperemos cierta soberanía sobre nuestra capacidad industrial, agrícola y otras más. Pero en algunos casos es un exceso de autarquía, de propuesta autárquica, que a mí me preocupa. Hay que conseguir una independencia estratégica y no concentrar los abastecimientos en China, pero evidentemente habrá algunas producciones que serán muy caras. Y en cualquier caso, para favorecer esa localización hay que reducir los requisitos medioambientales en Europa, porque ese está siendo nuestro pilar más débil, con mucha el talón de Aquiles de Europa, de la recuperación industrial europea, claro, o agrícola o de lo que sea casi, o de muchos servicios, que todos son obstáculos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, aparte de los fertilizantes, etcétera, a las limitaciones de emisiones, estamos poniendo grandísimos problemas al desarrollo de la energía. A mí me parece absolutamente kafkiano y que va en contra de ese proceso al que estamos refiriéndonos, que se haya puesto fecha de caducidad a las centrales nucleares españolas. No lo termino de entender. Las presiones en lo medioambiental y en lo regulatorio, que también está Europa un poco cansina en cuanto a capacidad regulatoria. Está incrementando los estorbos, como decía Jovellanos. Sí. Aquí de lo que podemos hacer el gran uso exportador es del estorbo europeo, mandarlo para otro lado. No tenemos tiempo para más. Les agradezco a ustedes dos su presencia en el programa y sus opiniones todavía más. A ustedes su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio, y es que a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta.